Bueno, vamos a comenzar abriendo la Biblia del Salmo 25. Salmo 25. Entonces, los salmos siempre, casi siempre, mitad de la Biblia. Y de ahí vamos a buscar el Salmo 25. El número grande 25. Un número grande 25 significa un capítulo. Números chiquititos son versículos, pero vamos a buscar el número grande 25. Salmo 25 dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores del camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. Salud. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Vean que todo esto que estamos hablando ahora es muy directo. Él está pidiendo básicamente a Dios que lo guíe. Y está pidiendo también en medio de esa guianza, en medio de esa, ¿cómo se llama?, de que lo vaya ubicando, que lo vaya colocando, está pidiendo también que lo ayude a defenderse de sus enemigos, que son muchos. Eso es muy similar al resto de lo que vamos a ver hoy en la palabra. La palabra de hoy se trata de un cierto tipo de discernimiento que los cristianos tenemos que ejercer, que no todos lo ejercemos lastimosamente, y muchos terminamos a veces yéndonos por una senda que no es la correcta por no aplicar el discernimiento. Con eso en mente vamos a comenzar nuestra oración el día de hoy. Y dice: Dios Padre Celestial, agradecemos nuevamente que que nos hayas permitido reunirnos para celebrar tu palabra, para aprender de ella, para indagarla y para poder siempre entender más de ti, Padre, con esta carta de amor tan maravillosa que nos dejaste. Te pedimos, como lo hizo el salmista aquí, que por favor nos guíes, nos ubiques, nos mantengas en la senda correcta y no nos dejes desviarnos de ella. Ayúdanos, Padre, a que nuestro fruto sea el fruto que tú quieres que demos como seguidores tuyos. Y pedimos esto en el nombre de Jesús, también pidiéndote, Padre, por la salud de todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que están sufriendo guerras, malestares económicos o de cualquier otro tipo. Divorcios, rompimientos de pareja, todas estas cosas tan feas que pasan hoy en día, Padre, te pedimos que a todas esas personas las ayudes con la paz que solo tú puedes dar, pero principalmente, Padre, que tu espíritu y tu alma sean sobre ellos para que ellos puedan tener la única y verdadera paz, que conozcan tu nombre y así conozcan la verdadera y absoluta paz. En el nombre de Jesús nuevamente pedimos esto, amén y amén. Ahora yo les digo, como amante que me considero yo de lo que es la verdad y la justicia, estas son cosas que Dios otorga, y a veces uno como humano piensa que la justicia de Dios es muy lenta, o que la forma en la que Dios soluciona las cosas no está llegando en el tiempo correcto, y uno desea que las cosas pasen más rápido, y uno quiere como apurar a Dios en sus tiempos, pero Dios tiene sus tiempos ya perfectamente definidos. Pero yo sí les digo que yo soy un amante de lo que es la justicia y la verdad, y por eso me molesta a veces inclusive la idea de pensar en ver noticias, o de las noticias que me salen inclusive en mis redes sociales y demás, porque muchas veces usted lo que se va a encontrar en estas disque noticias son medias verdades o completas y absolutas mentiras. Entonces, para mí hay un cierto temor de que esta negatividad del mundo que nos rodea nos complete absolutamente, hunda en ellas y nos termine desviando de lo que es correcto. Me he encontrado muchas veces consciente y también inconscientemente yo
diciendo, no, estos medios los voy a evitar completamente, estas personas las voy a evitar completamente, estos lugares los voy a evitar completamente, porque tiende a suceder que cuando grupos de personas tienen las mismas ideas, muchas veces no están dispuestas a escuchar ideas nuevas. Entonces, por ejemplo, si alguien está siendo convencido de una noticia falsa, llámese cualquier cosa que diga que Dios no es cierto, por ejemplo, ese grupo de personas nunca van a estar dispuestas a escuchar acerca de Dios mientras que estén en ese grupo. Mientras que por aparte, si usted se reúne con ellos a veces solo con esa persona, usted tiene una posibilidad de dialogar y muchas veces esta persona va a estar más dispuesta a escuchar. A fin de cuentas, la Biblia misma nos dice que el Espíritu Santo es el que termina de hacer el trabajo, de llevarlos hacia el lado de Él, si esa persona está dispuesta. Porque también hay una disposición del humano, y por más que hayan denominaciones que creen en la predestinación y todo, yo no soy una de esas denominaciones. Yo creo que el humano tiene que estar dispuesto a aceptar el amor de Dios para que Dios le pueda dar su amor. O si no, no sería amor, sería otra cosa. ¿Bien? Ahora, se puede decir que esta forma de evitar a ciertas personas, evitar ciertos grupos, evitar ciertos lugares, es una forma de discernimiento del cristiano. El cristiano tiene que saber, aquí sí puedo ir, aquí no. Este lugar me conviene, este lugar no me conviene. Incluso esta junta me conviene, esta junta no me conviene, o este tema de conversación no me conviene. ¿Por qué les digo eso? Porque hay personas que lastimosamente entre nosotros los cristianos no aplican el discernimiento y permiten que absolutamente todas las fuentes del mundo les den una forma de alimento espiritual. Y ese alimento espiritual puede ser desde comida buena, que le puede dar un pastor que sí está hablando de la palabra verdadera, un sacerdote, una persona, un hermano que verdaderamente quiera darle a usted conocimiento bíblico, o existen las personas que van a tratar de desviarlo a usted, y esas personas también a veces lo hacen consciente o inconscientemente. ¿Cómo lo desvían a uno? Haciéndolo caer en pecado, poniéndole tentaciones mayores de las que uno ya tiene que afrontar en su día a día. Todas esas son formas en las que esas personas pueden desviarlo a uno de lo que es el camino correcto. Entonces uno como cristiano tiene que aplicar el discernimiento. Ahora, vamos a hablar precisamente de un grupo de personas que no aplicaron muy bien este discernimiento, y estos se llaman los Gálatas, es gente de Galacia, y para eso vamos a ir al libro de los Gálatas. Está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios. Y ahí le llegan Efesios, está despuesito, pero 1 y 2 de Corintios, y luego está Gálatas. Entonces vamos a buscar, es el único libro de Gálatas, está después de 2 de Corintios. Y cuando lo encuentren vamos a ir de hecho al primer capítulo de Gálatas. Amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, luego Gálatas. ¿Listos? Este libro de Gálatas lo hemos tocado ya en otras veces y leímos solo un versículo que fue el 1:8. Hoy vamos a leer todo el capítulo 1 para que vean en contexto a qué se refería Pablo con el hecho de que no hay que escuchar evangelios diferentes. ¿Okay? Comienza con una introducción básica. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿quién lo mandó a Pablo a ser un apóstol? Jesús mismo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, esta carta venía escrita en forma de respuesta no solo por Pablo, sino por los hermanos que estaban con él también. Las iglesias estaban en Galacia y por eso la gente que vivía en Galacia se le llamaban los Gálatas. 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ojo que esto es algo muy importante, de hecho lo tocamos en unas preguntas y respuestas de una de nuestras reuniones. Preguntaban que cómo Dios, siendo Dios, lo lograron matar. No fue que lo lograron matar, fue que Él permitió que esto sucediera. Si Él no lo hubiera permitido, como Él mismo lo dijo, sus ángeles hubieran caído sobre los que estaban rodeándolo y los hubieran destrozado fácilmente. Versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ojo lo que está diciendo aquí claramente. El único y verdadero evangelio es el evangelio de Cristo. No existe ningún otro evangelio. Sin embargo, estas personas están yendo por la ilusión de que existe otro evangelio. Y están siguiendo a otras personas que lo están llevando por un camino incorrecto, al creer ellos que ese evangelio
es verdadero. Y no es así, no existe ningún evangelio aparte del de Cristo. 8, perdón. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese es el versículo que ya hemos tocado varias veces, ¿cierto? Un anatema es un maldito. Y ese maldito es un maldito que, mientras que permanezca en este pecado de llevar a las personas lejos de Dios, no tiene perdón de Dios. Puede arrepentirse, puede decirle a las personas: hey, me arrepiento, Dios, perdóname por lo que está haciendo. Puede comenzar a predicar un evangelio correcto y ya no sería anatema para Dios. Pero mientras que esté en el pecado de hacer esto, es maldito ante Dios. ¿Ok? 8, como antes hemos dicho. Perdón, 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y lo repito otra vez: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es algo que nosotros como cristianos a veces nos va a costar un montón, porque a nosotros nos gustan las cosas divertidas del mundo, nos gusta calzar con la gente del mundo, porque eso hace que no sea más difícil de la cuenta nuestra vida. Pero al calzar con la gente del mundo muchas veces lo hacemos a costa de lo que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Cómo pasa esto? Y hablemos de nuestros amigos. Muchas veces nuestros amigos hablan vulgaridades. Si uno está en medio de los amigos y uno se apunta a las vulgaridades, y ya en eso ya se está aplicando algo que a Dios no le gusta. No solo eso, cuando usted habla mal de otras personas, todas estas cosas son cosas que inmediatamente usted termina cayendo en algo que a Dios no le gusta que usted haga. Entonces, todo eso son cosas que nosotros debemos esforzarnos por no hacer. No solo eso, ¿verdad? Simplemente son un par de ejemplos en millones de ejemplos de cosas de cómo nos podemos desviar de. Ahora, dice el 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué se refiere a esto que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo: vean, yo antes era un judío de los que aplicaba la ley al pie de la letra y era súper judío, más que muchos de los otros judíos de mis tierras. Incluso llegué al punto que yo perseguía a los cristianos, y yo estaba encargándome de que mataran cristianos los judíos por seguir a Cristo. Y entonces él está diciendo: y aún así ustedes vean como Dios me reveló el evangelio, que yo terminé dejando de ser un judío para convertirme en un cristiano, y un cristiano que predica el evangelio precisamente. Perdón. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, este es Pedro, el apóstol de Jesús, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí vamos a hacer una mini pausa, porque vean ustedes que cuando Jesús se le apareció a Pablo, lo primero que Pablo hizo no fue decir: voy a ponerme a batear, que es lo que Jesús quiere que yo haga. No, él se fue 3 años a recibir una especie de ministerio específicamente acerca de Cristo. Y todos esos 3 años aprendió más específicamente acerca de Cristo que lo que cualquier otro judío hubiera hecho. ¿Por qué? Porque los judíos demeritaban a Cristo. Ellos decían: no, Jesús no puede ser el Cristo porque no cumplió con ciertas de las profecías que están en el Viejo Testamento. Esas profecías que Cristo no cumplió en esa venida es porque sabemos como cristianos que Cristo no solo vino una vez, va a venir 2 veces. Y en su segunda venida, todas las profecías que no cumplió la primera vez, las va a cumplir. ¿Cuáles son esas profecías? Que Él va a tomar control de Israel, va a gobernar sobre Israel. Israel no va a ser esclavo de ninguna otra nación. Ahora Israel sí se va a convertir en la potencia mundial, la única potencia mundial, y va a ser dueña de todo el resto del mundo. Eso no lo cumplió en su primera venida. Entonces la gente que lo veía de Israel, de los judíos, ellos decían: no, esto no puede ser el Mesías, porque no cumplió con esa parte política de lo que Él prometía. Sí cumplió todo lo demás, de que iba a morir en la cruz, que iba a resucitar, que iba a nacer de una virgen. 213 profecías cumplidas en la vida de Jesús. Algo que estadísticamente es increíblemente elevado. Después lo podemos consultar con ChatGPT, cualquiera de esas cosas. Es un número impresionante, así con demasiados ceros. Una en no sé cuántos trillones, imposible. Pero Jesús sí lo cumplió. Entonces, con solo eso se cumplió que es Dios, pero le faltaron las profecías que va a cumplir en su segunda venida. ¿Okay? Ahora,
Después de eso, él viene y se reúne con Pedro, que era el apóstol, una de las manos derechas de Jesús. Una de las manos derechas, digo, porque él tenía como 3 pilares de la iglesia, que eran Pedro, Jacobo y Juan, los 3. Y de esas 3 pilares, Pablo se reunió con 2 de ellos. Y ojo que aquí muy claramente dice que Jacobo era el hermano de quién. Y lo dice clarísimamente, el hermano del Señor. Entonces, ¿por qué no hace esta distinción con Pedro? Porque no dice Pedro era un hermano del Señor, porque no era un hermano del Señor. En cambio, Jacobo sí era un hermano, un medio hermano, porque no era hijo de Dios, pero sí era hijo de María. Ahora, esto en la parte de los católicos, ellos tienen una forma que lo ven diferente. Dicen que Jacobo era un primo y que la palabra hermano aquí es filos y que filos también puede referirse a un primo. No es la forma en la que nosotros lo vemos, está bien, pueden ellos verlo como ellos quieran, no afecta al evangelio principal, pero simple y sencillamente para que tengan en cuenta que por eso es que dice así en esta traducción. Ahora, 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo asolado. Y glorificaban a Dios en mí. Debe ser tan curioso, porque eso es como que ustedes llegaran, no sé, el peor enemigo de ustedes, y que los persiguió y los quiso matar, y ahora de repente más bien los está ayudando en todo. Y así fue como sucedió con Pablo. Vean ustedes que el evangelio aquí se recibe, pero también es algo que se ejercita y que hay que mantenerse uno en el evangelio. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ¿cómo tan pronto les acabamos de dar el evangelio? Ya ustedes lo estaban viviendo, lo estaban entendiendo, lo estaban ejecutando en su vida, y ahora de repente están escuchando a otras personas que les están enseñando un falso evangelio. Y así pasa con muchos de los cristianos. A veces pasa muy pronto, a veces pasa muy tarde, pero muchas veces terminamos desviándonos del evangelio correcto. ¿Qué es el evangelio? Ya lo hemos visto, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. También cuando leímos en 1 Corintios decía que nosotros tenemos que creer en esto, tenemos que mantenernos fieles en esto, creyendo, y tenemos que creerlo verdaderamente, no nada más con la cabeza, porque si no todas estas cosas no son una creencia real, ¿cierto? Y estas personas lastimosamente estaban irrumpiendo eso. Ahora, nosotros somos quienes debemos acoplarnos al evangelio, no el evangelio a nosotros. Y suele pasar que muchas personas dicen, sí, yo puedo creer en Dios, y yo creo en Jesús, y yo creo en la Biblia, y yo creo en todo, pero ese versículo que habla en contra de X cosa, no, ese no lo puedo creer, porque jamás un Dios que es todo amor haría tal cosa. Ahora, dígame usted, si la Biblia la escribió Dios, y Dios dijo, las cosas son A, B y C, usted puede llegar y decirle a Dios, Dios, es que me gusta A, B, pero no me gusta C. No, ¿verdad que no? Por más que vaya en contra de algo que a usted le encanta, por más que vaya en contra de alguien que usted ama mucho, por más que lo que sea, usted no puede decirle a Dios qué parte de él sí quiere y qué parte de él no quiere, ¿cierto? Lastimosamente las personas, y somos muchos que cometemos este error muchas veces, llegamos y decimos, pero es que sí, voy a aceptar todo el evangelio, pero esta parte no, esta parte la cambio. El problema es que eso va en contra directamente del primer mandamiento. El primer mandamiento, usted amar a Dios con todo su corazón, su alma, sus fuerzas, pero nunca va a poner nada por encima de Dios. En el momento en que usted está diciendo que usted ama a un Dios que no es Dios, que es un Dios que usted inventó para que calce con sus gustos, con sus debilidades, con lo que sea que usted quiera justificar, ya en ese momento usted no está alabando a el Dios de la Biblia, usted está alabando a un Dios de su propia creación, ¿cierto? Y ese es un problema que muchísimas personas tienen con lo que es el evangelio. Vámonos a Jueces 2. Jueces capítulo 2. Y Jueces es en el Viejo Testamento. Entonces tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y después de Deuteronomio tenemos Josué. Y luego tenemos Jueces. Segunda de Jueces. No existe segunda de Jueces, pero sí es Jueces capítulo 2. Sí. Jueces capítulo 2. Vamos a brincar hasta el versículo número 11. Y de ahí vamos a leer hasta el final. No ocupo hacer muchas pausas de explicar mucho, porque ustedes van a ver que es muy directo lo que dice aquí. Él explica específicamente qué es lo que estaba pasando. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Sí, aclaro quiénes son los Baales. Los Baales son demonios, son dioses de otros pueblos, pero esos dioses de otros pueblos eran demonios disfrazados de dioses, eso es lo que eran. ¿Sí?
Dice el 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, los otro dios falso, el demonio también. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ya, porque se me pegó la página. Y luego dice el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Una pausa aquí porque uno dice, uy, qué concho, la mano de Jehová estaba contra ellos. Sí, estaba contra ellos. Pero ¿por qué estaba contra ellos? Y él prometió que ellos eran el pueblo de Dios. Porque también parte de la promesa que muchas veces no enseñan en las iglesias de prosperidad es que Dios había dicho, si ustedes hacen todas mis leyes y las cumplen y las llevan a cabo, van a recibir bendición. Pero si ustedes hacen lo malo ante mí, van a recibir castigo. Esa parte nunca se la enseñan a la gente porque no les gusta. Ay, que es que Dios pone castigos. Sí, Dios pone castigos. Es parte de las consecuencias de no seguir el pacto que Dios mismo dijo que tenían que seguir. ¿Ok? Dice el 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Qué se refiere con que no las entregó en manos de Josué? Acaba de pasar el libro de Josué antes del de Jueces. Entonces, cuando Moisés llevó al pueblo de Israel desde Egipto hasta el borde de las tierras prometidas, Moisés no entró con ellos, porque era un castigo a Moisés por no seguir lo que Dios dijo y por ponerse rebelde en contra de lo que Dios dijo que hiciera. Entonces, como castigo a eso, Moisés no entró. ¿Qué es lo que entonces hizo Dios? No usted, Moisés, sino Josué va a liderar al pueblo. Y entonces Josué lideró al pueblo y entró y conquistaron tierras y derrotaron muchos pueblos y todo lo demás, pero no derrotaron a todos. ¿Por qué no derrotaron a todos? No porque Dios no les pudiera dar la fuerza para hacerlo. Si Dios hubiera querido, hubieran derrotado absolutamente a todos. Pero Dios dijo, no, esto lo voy a dejar aquí precisamente como una prueba para ustedes. Ya los saqué de Egipto, los hice pasar por un desierto, sobrevivieron todas las generaciones necesarias para entrar a la tierra prometida, derrotaron reinos muy poderosos para poder estar asentados donde están. Y aún así, voy a dejar uno que otro pueblito y nada más les voy a poner una regla. De esos pueblitos no se casen con sus mujeres ni sigan a sus dioses. Si ustedes hacen lo correcto, no pierden lo que yo les estoy dando. Pero si no hacen lo que yo les digo, entonces van a haber consecuencias. Entonces se los dejó como una prueba. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No le hizo caso a Dios. Así otra vez, de nuevo, estamos en el mismo tema de qué es lo que pasa con un cristiano que no sigue lo que es el evangelio, no sigue lo que Dios está ordenando. Entonces, ya vimos en Jueces que lo que básicamente Dios quería era un verdadero seguidor que buscara seguir creciendo en Cristo, Dios en este caso, y se esforzara por seguir sus caminos y no los propios. Sin embargo, lastimosamente, tanto el pueblo de Israel como los cristianos muchas veces buscamos seguir nuestros propios caminos. ¿Por qué creen ustedes? A ver, así nada más como una pregunta, tal vez retórica, nada más para que la piensen. Un pueblo que Dios acaba de sacar de Egipto, donde eran esclavos, los libró de las plagas, porque ninguno de los israelitas tuvo que sufrir las plagas porque los libró de ellas. Los pasó por el desierto, los alimentó. Sí, los castigó estando 40 años ahí para que las generaciones primeras que salieron no pudieran
Ok, sí los castigó, 40 años, tuvieron que vagar en el desierto. La primera generación que salió de Egipto no fue la misma que llegó a la tierra prometida, pero todos esos hijos que sí llegaron a la tierra prometida sabían de qué los había librado Dios. Llega, los hace conquistar reinados mucho más fuertes de los que ellos eran, jamás. En fuerza, hasta incluso tierras de gigantes y todo. Ellos entraron y derrotaron a esos gigantes. Y aún así, estando en su tierra prometida, ¿qué haría que estas personas dijeran: ay, pero vamos a alabar a los dioses que están aquí? Para mí no tiene sentido, ¿cierto? Pero ahora pongámoslo en términos humanos de nosotros hoy en día. Nuestro Dios llega, nos da todo lo que tenemos que tener. En Costa Rica nosotros no vivimos guerra, la pobreza es mínima, existe, pero no es la mayor clase social. De hecho, casi todos son clase media. Incluso entre los que se llaman clase pobre, muchos tienen inclusive acceso a televisión, a cocinar, a electricidad, a cosas que la pobreza en otros países no tiene siquiera. Y estas personas tenemos todo esto, tenemos salud, tenemos a Dios, tenemos la capacidad de ir a la iglesia, cosa que muchas personas no hacemos. No vamos a la iglesia, no nos congregamos, no le damos la importancia a Dios que merece. Pero a partir de que Dios nos da todo esto y además de esto nos da la salvación, nosotros decimos: pero es que prefiero ver tele todo el día, o prefiero, no sé, lo que sea, ponle nombre. Estamos exactamente en las mismas condiciones, ¿verdad? Qué curioso, porque nosotros sí podemos muy fácilmente juzgar a las personas de Israel en ese tiempo, en la tierra prometida, pero a nosotros mismos nunca nos aplicamos esta clase de juicio, esa clase de discernimiento, nuevamente. Vámonos para terminar a Mateo 13, Nuevo Testamento, primer libro, Mateo 13. Y vamos a seguir con el mismo tema de las personas que tienen el Evangelio y que no lo aplican de la forma correcta. Mateo 13, correcto. Seguimos con la misma idea en mente. ¿Qué es lo que pasa con las personas que dicen tener el Evangelio, dicen creerlo, no lo siguen de la forma correcta? En el 13 vamos a leer del 1 y vamos a terminar en el 23. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo... Y aquí comienza una parábola, pongan atención a ver si la descifran a punta de cerebro. Igual vamos a seguir leyendo y él mismo nos va a decir qué significa. Muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí termina la parábola. ¿Logran entender la punta de nada más la parábola? Es medio enredada, de hecho por eso es una parábola. Él lo hacía al propio. Ya nos va a explicar por qué le hablaba a la gente en parábolas. Dice el 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Qué es una parábola? Una especie de cuento que no es un cuento como tal, porque tiene muchos factores reales, pero tampoco es una historia real que haya sucedido. Eso es una parábola, ¿ok? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, ¿qué era la razón de hablarles en parábolas? Él sabía que el mismo pueblo, cuando él les estaba hablando, siendo Jesús ahí físicamente el que les estaba hablando, tenían un corazón duro y no querían aceptar lo que Jesús les estaba diciendo, muchos de ellos. Entonces la parábola era una forma de probar ese corazón. Si ese corazón estaba duro en contra de lo que Dios estaba diciendo, no le iba a entrar la parábola, no la iban a entender. Y era el propio, él quería que así fuera. Pero si ese corazón estaba suave y dispuesto a escuchar a Dios, ese corazón sí iba a entender esa parábola. ¿Ya? Ahora, 16. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínense cuántos profetas desearon
haber visto a Jesús. Y los apedrearon y los mataron incluso. Y nunca llegaron a ver a Jesús en vida. Lo vieron en muerte, sí, porque cumplieron lo que Dios les ordenó. Pero en vida nunca lo vieron. Nada más les tocó la parte de sufrimiento. Y uno que le toca ver a Jesús con su Biblia completa frente a nosotros, decimos, no, vamos a cerrar los ojos y no vamos a ver la Biblia. O vamos a cerrar los oídos y no vamos a escuchar la palabra de Dios. Uno mismo hace eso, ¿cierto? Así como lo hicieron los israelitas. Ahora, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces usted agarra y usted escucha, pero usted escucha de Dios así como, es un cuento, no, eso no. Y el malo viene y dice, no, esto vamos a distraerlo rapidísimo, no, esto no puede creer, vamos a quitarle esa creencia. Y de una vez le mete otras cosas más importantes. Y de hecho las primeras 3 categorías son muy similares todas, pero tienen sus diferencias. Luego dice 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿A quiénes puedo decirles yo que pienso que esto se les asemeja muchísimo? A los que comienzan a creer a Jesús por el evangelio de prosperidad. Llegan y dicen, es que usted cree en Jesús y usted va a tener un tiempo mejor y su vida va a ser más fácil y la salud y la prosperidad. Y dicen, sí, yo creo en Jesús, y claro, y están encendidísimos. Pero llegan y de repente no están viendo el efecto de la prosperidad que les prometieron. La billetera no se les multiplica, la plata sigue siendo exactamente la misma, la salud no se curan a veces. ¿Y qué hacen? Todo lo que me dijeron era falso. Entonces estuvieron encendidos por un evangelio que no era el evangelio real por un tiempo y lo perdieron. ¿Okay? Dice el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Ahora, esto sí la recibieron, esto la tuvieron por un tiempo la palabra, la quisieron vivir, pero de repente llegan y dicen, no, pero es que la verdad es que, o puedo decir, seguir siendo un cristiano y esforzándome por esto, o puedo dedicarme enteramente a lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Ganar plata, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. ¿O qué es lo que a mí me gusta? Andar con viejas, hacer lo que yo quiero, todo, póngale nombre usted lo que usted quiera, pero que no es Dios. Esos son estas personas, el afán de este tiempo, y el afán de este tiempo nos invade a todos. A mí me invade en forma de juegos, me invade en forma de películas, me invade en forma de un montón de cosas que me quieren distraer de lo que es Dios. No que esté mal, de nuevo, volvemos a lo mismo que siempre hablamos, no está mal ver películas, no está mal jugar juegos, no está mal escuchar música, pero cuando esto me quita, me roba de mi tiempo con Dios, está mal. Y ojo que como cristianos nosotros ya no adoramos solo el sábado como lo hacían los judíos antes, nosotros se supone que le pertenecemos a Dios todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Entonces en realidad si nos está robando un día de decir una oración porque estamos tan apurados que queremos comer ya, por ejemplo, ahí estamos cometiendo una falla, ¿cierto? Y el último, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Qué interesante, porque vean ustedes que el reino, o que también hace efecto el evangelio en una persona, se define por qué clase de fruto esta persona da. ¿Y qué es el fruto que da un cristiano? ¿A cuántas otras personas le lleva el evangelio? ¿Por qué? Porque entonces si yo soy un árbol que por ahí de repente no se esfuerza en lo absoluto por dar una manzana, no estoy funcionando yo, ¿cierto? Si yo soy un árbol que doy muchas manzanas, ahí sí agrado a mi Señor, al que es el dueño mío de ese árbol. Y nosotros como cristianos, no es que todos tengamos que evangelizar de la forma que lo hacían antes, con una Biblia y diciéndole a la gente que es una pecadora en las paradas de buses, y eso no es así. Pero a cada posibilidad que nosotros tenemos de hablar de nuestro Dios o de vivir nuestro evangelio como nosotros lo conocemos, deberíamos de hacerlo. Entonces nosotros deberíamos ser un ejemplo para las personas que digan, mira, sí, este definitivamente es un cristiano porque yo no lo veo caer en lo que yo estoy cayendo. Si yo soy una persona que no sé, por nombrar algún hombre que yo conozco en mi vida, algún hombre sin decir el nombre, sin nombrarlo, que llega y me dice, pero esa mujer sí está, las palabras que usan los ticos para referirse a una mujer, vea que está, como le da la gana, etcétera, etcétera. Y yo como cristiano le digo, es que yo estoy casado y la verdad es que no puedo ver a una mujer de esa forma, tengo hijas, tengo a mi esposa, tengo a mi mamá. Y la otra persona lo ve a uno y dice, mira, como que no actúa de la misma forma que actúa el resto del mundo. Ya inmediatamente al ver eso, esa persona
va a querer tener una probadita más de lo que yo tengo para esa persona, del Cristo, del Evangelio que yo vivo. Una persona comienza a hablar de cómo desearía matar al vecino porque el vecino lo detesta con todo el alma, etcétera, etcétera. Usted le dice, no, tenga paz, ore por él, etcétera. Yo mismo voy a orar por ese vecino suyo. Eso hace un cambio en esa persona porque está viendo en usted el fruto de usted, sin necesidad de que usted agarre la Biblia y le comience a dar por la jupa y le diga, tiene que creer en Jesús o se va al infierno. Que si ya uno pudiera llegar a ese paso con bastante gente sería bueno también, pero lo principal es que vean en uno el Cristo que vive en uno para que ellos también sean toda gente de ese Cristo que vive en uno. ¿Eh? Y bueno, ese es el mensaje de hoy. Básicamente el nombre que le puse nada más se llama Semillas ahogadas por los espinos, para que se den una idea que eso es lo que pasa con muchísimos cristianos. Espero en Dios que nosotros nunca seamos de esas personas, que vivamos el Evangelio, que lo asumamos, que lo consumamos y que lo practiquemos y nos deleitemos en él por el resto de nuestros días. Amén. Cerramos con oración. Bendito Dios, Padre, te agradecemos nuevamente esta oportunidad de reunirnos. Fue sumamente diferente a lo de siempre. Te pedimos por las personas que aún no han venido, que tal vez vengan más adelante, que los bendigas, por los que tienen la voluntad de escuchar este mensaje cuando esté en línea también, Dios, que sea de bendición para ellos, que los ayude a conocerte mejor. Te pedimos, Padre, por las personas que están sufriendo de cualquier forma en esta tierra, que por favor los bendigas con tu palabra y con tu evangelio. Y nuevamente los ponemos en tus manos para servirte como tú deseas de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.